Hola, muy buenas tardes, mis amadísimos hermanos en el Discipulado de Jesús. ¿Cómo están? Saludándoles, llenándoles de luz, de bendiciones y empezando esta tercer plática. Estamos hablando sobre teología en la simiente divina. En nuestra primera plática hablamos sobre qué es la simiente divina. En la segunda plática hablamos sobre los elegidos de Dios y dijimos que nuestra tercera plática es discípulos de Jesús. Entonces vimos en las dos temas anteriores que la simiente divina es los elegidos de Dios y los elegidos de Dios son los discípulos de Jesús. Somos el discipulado de Jesús. Entonces, la simiente divina es esa semilla que dio nacimiento a los elegidos de Dios. Y los elegidos de Dios son aquellos que nuestro amadísimo Maestro Cósmico Jesús les dijo: tú ven y sígueme. Y esos discípulos de Jesús nacieron todos en la era de Jesús, en la época de Jesús, en el tiempo de Jesús. Vamos a tener una plática para hablar exclusivamente del Maestro Cósmico Jesús. Entonces, en esa plática, que es la número 6 o 7, hablaremos sobre el Maestro Jesús. Hablaremos una charla previa de por qué vino Jesús, por qué fue enviado Jesús. Y nosotros sabemos que los discípulos de Jesús fueron enviados de la simiente divina, de los elegidos de Dios. Y los discípulos de Jesús fueron los que aceptaron cuando Jesús les dijo: tú ven y sígueme, lo siguieron. Y los discípulos de Jesús estuvieron 3 años con nuestro amadísimo Jesús, siguiéndolo día y noche. Los discípulos de Jesús abandonaron sus casas, abandonaron la familia, sus familias, abandonaron sus lugares, sus ciudades, sus pueblos, abandonaron su trabajo para seguir a Jesús durante 3 años. Esto es impresionante porque es difícil que los discípulos de Jesús hoy en día hiciéramos lo mismo. ¿Por qué? Porque los discípulos de Jesús estamos acostumbrados a la vida, a la familia, al trabajo, a su casa, a sus lugares de origen. Estamos acostumbrados a otra forma de ser, que con las diversas encarnaciones que hemos tenido hemos cambiado. En ese entonces, en la época de Jesús, en el tiempo de Jesús, los discípulos de Jesús, que somos nosotros estuvimos entregados en cuerpo y alma a Jesús durante 3 años, viviendo con Él día y noche. Cuando Jesús muere en la cruz, es resucitado, pasa 40 días con sus discípulos, con todos sus discípulos. Y sabemos que Jesús, cuando se eleva hacia Dios Padre,
se despide de sus discípulos, pero se los lleva en su corazón, se los lleva en su alma, se los lleva en su vida. ¿Por qué? Porque Jesús ama profundamente al discipulado de Él. ¿Por qué? Porque Él vino por sus discípulos, a encontrarse con los que nombró sus discípulos. Y en esos 3 años que estuvo acompañado de sus discípulos día y noche, los llegó a conocer sus errores, sus aciertos, su forma de vida, los llegó a conocer perfectamente bien y los llegó a amar profundamente y nos ama profundamente. Los discípulos de Jesús son 12. Los discípulos de Jesús respondieron al llamado de Él de tú ven y sígueme. Y muchos lo seguimos todavía. Y seguimos aquí. Hemos dicho múltiples ocasiones que Jesús se comprometió a regresar. Jesús se comprometió a regresar por sus discípulos. Y Jesús le dijo varias ocasiones a sus discípulos, y lo pueden ver ustedes en Apocalipsis 21:14, que sus discípulos son los cimientos de la nueva Jerusalén y que en sus muros estarán escritos los nombres de todos sus discípulos. Eso se lo dijo Jesús a ustedes. Y les dijo, yo regreso por ustedes, regreso por mis discípulos. Y les dijo, yo no vine a salvar al mundo, yo vine a salvarlos a ustedes. Y regreso por ustedes. No regreso por el mundo, regreso por ustedes. Y Él se comprometió a regresar por nosotros. Y nos pidió que nosotros, su discipulado, nos comprometiéramos a esperarlo. Y todos ustedes nos comprometimos, porque yo también me comprometí con Jesús a esperarlo. Y por eso estamos aquí. Bien, amados hermanos, en el discipulado de Jesús. Hoy me permito, por la divina voluntad de nuestro amado Padre Celestial y de nuestro amadísimo Jesús, hablar de ustedes, hablar de los discípulos de Jesús. Jesús nombró a sus apóstoles. Sus apóstoles son Pedro, Santiago el Mayor, Juan, Andrés, Bartolomé, Santiago el Menor, Judas Iscariote, Judas Tadeo, Mateo, Felipe, Simón y Tomás. Esos son originalmente sus 12 apóstoles. Cada apóstol escogió siguiendo el mandato de Jesús. Cada apóstol escogió 6 discípulos. De 12 apóstoles que eligieron siguiendo el deseo de Jesús, porque Jesús les dijo a quienes eligieran. Los apóstoles no eligieron sus discípulos nada más porque sí, porque tenían que llenar un número. No. Jesús les dijo, busca a estos 6. Y los apóstoles los buscaron, a esos 6.
Entonces fueron 72 discípulos de los 12 apóstoles, porque 12 por 6 da 72. Pero además, esos 72 discípulos de los discípulos de Jesús, Jesús les pidió que eligieran 6 discípulos cada uno. O sea que cada discípulo de los 12 apóstoles tuvieron a su vez 6 discípulos. Y Jesús les dijo a los discípulos de los apóstoles a quienes eligieran. Y esos 6 que eligieron cada discípulo de los apóstoles son los discípulos de los apóstoles. Y estos fueron 432, porque 72 por 6 son 432. Si sumamos 432, que son los discípulos de los discípulos, más 72 discípulos de los apóstoles, más 12 apóstoles, nos da un número que es 516. O sea que los discípulos de Jesús en realidad fueron 516, pero hubo 2 discípulos que se consideran ocultos. ¿Por qué? Porque eran miembros del Sanedrín. Y ellos 2 estaban dentro del Sanedrín. ¿Por qué estaban dentro del Sanedrín? Para darse cuenta de qué pasaba en el Sanedrín en contra de Jesús. Y entonces, cuando ellos 2 sabían que había un peligro para Jesús, entonces, perdón, está sonando el teléfono, pero tengo quien conteste, ¿eh? Esos discípulos se les llamó ocultos. ¿Por qué? Porque eran discípulos de Jesús. Son discípulos de Jesús, ocultos para que el Sanedrín no supiera que ellos 2 eran discípulos de Jesús. Estos 2 discípulos hacen más los 516 originales que nombramos, hacen un número que es 518. Entonces, los discípulos de Jesús son 518. De esos 518 discípulos de Jesús, son todos ustedes, más yo, más Nicodemo. O sea, los 2 discípulos ocultos es Nicodemo y José de Arimatea. Estos 2 discípulos ocultos somos discípulos directos de Jesús. ¿Por qué? Porque incluso los discípulos de Jesús, 516, no sabían que José de Arimatea y que Nicodemo eran discípulos de Jesús. ¿Por qué? Pues para que no fuera a darse a conocer. O sea, tenía que estarse muy discretamente. Sin embargo, José de Arimatea era el que les entregaba a Jesús y a sus 516 discípulos, les entregaba las viandas, la ropa, sus túnicas, sus sandalias, a todos los discípulos y a Jesús, y además sostenía las familias de todos los discípulos de Jesús. O sea, como los discípulos de Jesús
los discípulos de los discípulos y los discípulos de Jesús abandonaron sus casas, sus familias y sus trabajos. Entonces no podía quedarse las familias sin sustento. Entonces esa manutención la entregó José de Arimatea a todas las familias del discipulado de Jesús, más el sustento de Jesús, de nuestra bendita Madre María y de sus discípulos, de todos los 518. Además, los discípulos de Jesús que se contaban entre esos 518, todos eran varones, pero además había mujeres dentro del discipulado de Jesús que las atendían nuestra amadísima Madre María y María Magdalena. Madre María y María Magdalena se ocuparon de las mujeres que seguían a Jesús y a sus discípulos día y noche durante esos 3 años. Y las mujeres discípulas de Jesús eran las que cocinaban, las que repartían los alimentos, las que lavaban sus túnicas, las que arreglaban sus sandalias, de todos los discípulos de Jesús y de las mujeres que seguían, que son nombradas discípulas de Jesús. O sea que el conjunto de personas que seguían a Jesús no solamente eran esos 516, más Madre María, más María Magdalena, más las mujeres que les servían a todos ellos, pero también eran discípulas de Jesús. Estaban en sus prédicas, o sea, cuando Jesús predicaba y estaban presentes sus 516 discípulos, y además estaban presentes las mujeres que atendían a Jesús y a sus discípulos. Entre ellos Madre María, que era quien lideraba junto con María Magdalena a todas las mujeres que servían a Jesús y a sus discípulos. Y además había 27 niños. Y esos 27 niños seguían a Jesús, a sus discípulos y a las mujeres que servían a Jesús y a sus discípulos. Esos 27 niños eran hijitos de las mujeres discípulas de Jesús. O sea que en realidad el discipulado de Jesús no solamente eran esos 516 más 2, sino Madre María, María Magdalena y todas las mujeres que servían a Jesús y a sus discípulos. Esas mujeres, contando a Madre María y a María Magdalena, eran en total 47, más los niños que iban con ellos. O sea que el discipulado de Jesús no solamente eran 516 más 2, sino esas mujeres y sus niños que iban con ellos. O sea, había más hijos de esas mujeres, pero ya eran adultos. Y eran adultos que ya no siguieron. Algunos de ellos sí eran discípulos de los discípulos de Jesús, pero otros no. Existe un libre albedrío. Y existen los elegidos de Dios. Bien, de todos estos discípulos de Jesús que los seguían día y noche, que caminaban con Él todos los días por esas arenas
ardientes, convivían diariamente, comían diariamente con Jesús. Las mujeres comían con Jesús también. Y los niños comían con Jesús. Y todos dormían cuando estaban en la caminata entre pueblo y pueblo, dormían en la arena. Y cuando llegaban a un pueblo, Jesús mandaba a sus diáconos para que fueran al pueblo para buscar quien diera pernoctas para todos los discípulos y que les dieran alimentos. Porque en los pueblos, los pobladores tenían que alimentar y que alojar a todos los discípulos de Jesús, a las mujeres que los acompañaban, a Jesús y a sus niños. Y siempre en los pueblos se encontraron personas amables, caritativas, que daban este servicio. Y alojaban a todos y les daban alimento a todos en los pueblos. Y José de Arimatea mandaba los alimentos y las vestimentas y todo lo que dijimos cuando estaban entre pueblos. Eso lo debemos de saber. Y en algunas ocasiones que mandó Jesús a sus diáconos a visitar a los pobladores de algunos lugares, hubo pueblos en que no aceptaron recibir a Jesús y mucho menos dar alojamiento y dar alimentos. Y cuando venían los diáconos y le decían a Jesús, no nos aceptaron, Jesús les decía, sacúdanse las sandalias. De este pueblo no nos vamos a llevar ni el polvo. Y se sacudían las sandalias. Y a esos pueblos, pues no les iba a ir muy bien, que digamos. Y todo esto es muy importante que nosotros lo sepamos, amados hermanos, porque todo esto se traduce a la vida actual nuestra. O sea que en el dar está el recibir. Si aquellos pobladores no aceptaban darle a Jesús y a sus discípulos alojamiento y alimentos, Jesús y sus discípulos no se llevaban ni el polvo del pueblo. Y aquel pueblo era dejado a que les pasara lo que les pasara. Jesús es maravilloso, es pródigo, da a manos llenas, sana, limpia, cura y purifica, y los llena de amor, los llena de misericordia y de piedad a todos los pobladores que sí le dieron alimento y alojamiento para todos. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús, siguiendo la divina voluntad de nuestro amado Padre Celestial, recompensa grandemente a los que dan alojamiento y a los que dan alimento para todos los discípulos de Jesús y principalmente a Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Que se recompensa al que le da a Jesús, se le recompensa grandemente. Y a los que no dan a Jesús, no se les da nada. En la calidad de dar está el recibir. Y eso lo vivimos todos
los discípulos de Jesús. ¿Por qué a José de Arimatea le iba tan bien? En primer lugar es tío de Jesús, tío abuelo. José de Arimatea es hermano del papá de la Virgen María. O sea, es tío paterno de la Virgen María. Y a José de Arimatea le iba excelentemente bien. ¿Por qué? Pues porque alimentaba a todos los discípulos de Jesús y a todas las familias de los discípulos de Jesús, más a Jesús y a Madre María. Y para que José de Arimatea pudiera dar todo esto, a José de Arimatea le tenía que ir muy bien económicamente y en todos los aspectos de su vida. José de Arimatea fue un bendecido de Dios y lo sigue siendo. Amados hermanos, esto es lo que tenemos nosotros que aprender. Dios ama, Dios protege, Dios guía, Dios apoya y Dios patrocina a todo aquel que está con Él y que da alojamiento y da manutención a todo aquel que sirve en la casa de Dios, que es el discipulado de Jesús. Así es esto. Para recibir de Dios, primero hay que darle a Dios. Y esto es perfectamente bien conocido en los evangelios, en la vida de Jesús y en la vida actual. Porque en las leyes universales está la ley de causa-efecto, la ley de vibración. ¿Qué es esa ley de causa-efecto hablando de esto? Que el que da va a recibir, causa-efecto. ¿Y qué dice la ley de vibración? Que quien vibra en la misma vibración divina, o sea, en la misma vibración de la espiritualidad sagrada, va a recibir de Dios todo lo que cada uno necesitemos. Y esto es así. Para recibir, primero hay que dar. Y recuerden la parábola de aquella mujer viuda que le dio un denario a Jesús delante de ustedes. Y llegó un judío muy rico y le dio una bolsa a Jesús con denarios. Y entonces Jesús les dice a sus discípulos, o sea, a ustedes, ¿quién me dio más? ¿La viuda o el judío rico? Y todos dijeron, pues el judío rico te dio una bolsa llena de denarios. No. Dice, me dio más la viuda. Pero si nada más te dio una moneda. Sí, pero era la única moneda que ella tenía. Y el judío rico me dio un poco de lo mucho que le sobra. Fíjense, eso es muy importante. Muy importante de entender. Porque hay que amar a Dios. Hay que creer en Dios. Pero hay que entender a Dios. Y obedecer. Y esto es lo que nosotros tenemos que sacar en conclusiones de estos temas y de la vida de Jesús en nosotros y la vida de Dios en nosotros. Porque teología en la simiente divina es Dios en el discipulado de Jesús. Y sabemos que somos la simiente divina y que somos los elegidos de Dios. Bien, ¿y quiénes son esos discípulos de Jesús? Pues son sus 12 apóstoles. Y sus 12 apóstoles son Pedro, Santiago el Mayor, Juan el Amado, Andrés,
Bartolomé, Santiago el Menor, Judas Iscariote, Judas Tadeo, Mateo, Felipe, Simón y Tomás. Esos son los 12 apóstoles originales. Bien, Jesús recibió la instrucción para poder distinguir y poder identificar a quienes son elegidos de Dios. Jesús vino a salvar a los elegidos de Dios y los eligió a esos 516. Esos 516 son parte de los elegidos de Dios. ¿Por qué digo parte? Porque hubo algunos elegidos de Dios que no aceptaron seguir a Jesús. Esos no se cuentan. ¿Por qué? Pues porque le dieron la espalda a Jesús, a la sagrada enseñanza que vino a entregar Jesús a sus discípulos, o sea, a los elegidos de Dios, y le dieron la espalda a Dios. Porque quien le da la espalda a Jesús es porque le está dando la espalda a su sagrada enseñanza. Y su sagrada enseñanza es de Dios. O sea que aquel, si lo ponemos a la vida actual del discipulado de Jesús, aquel discípulo de Jesús que como aquellos que no quisieron seguir a Jesús y que le dieron la espalda, actualmente los discípulos de Jesús que no quieren seguir a Jesús, a la sagrada enseñanza y a la casa de Dios, porque es en la casa de Dios donde se entrega la sagrada enseñanza que vino Jesús a darnos, a nosotros, sus discípulos, y a los seguidores de Jesús, que es nuestra siguiente plática, y en la casa de Dios. Entonces, esos discípulos de Jesús actualmente, nada más 11 de ellos, 11 le dieron la espalda. De los 12 apóstoles, solamente quedó uno en la casa de Dios, que es Felipe. Los otros 11 se fueron, le dieron la espalda a Jesús, a la sagrada enseñanza y a la casa de Dios. ¿Qué sucede con esos 11 apóstoles que se fueron? Lo mismo de aquellos discípulos, bueno, de aquellos elegidos de Dios que Jesús les dijo, tú ven y sígueme, le dijeron no, y les dieron un pretexto y no lo siguieron. Deberían de haber sido discípulos de Jesús y no aceptaron. Bueno, de esos 516 discípulos de Jesús, pues hay más de 100 que le dieron la espalda actualmente. Y de ellos, los 11 apóstoles. Ni modo. Para eso Dios nos da el libre albedrío. Ese libre albedrío nos lo da Dios para conocernos. De hecho, nuestro amado Padre Celestial sabe y sabía desde que nos creó como sus elegidos quienes iban a ir por el camino adecuado y sabía perfectamente bien quiénes se iban a retirar. Quiénes se iban a retirar cuando Jesús les dijera, tú ven y sígueme, y quiénes se iban a retirar en la vida actual. Porque en todas las encarnaciones que hemos tenido después de la vida de Jesús, los 518, más las mujeres, más los niños, seguimos a Jesús
aunque las mujeres y los niños no se comprometieron, las mujeres todas están en la casa de Dios. Y los niños todos están en la casa de Dios. Y de las mujeres y de los niños son los que menos se han retirado. Fíjense lo que son las cosas. Es que esto es importantísimo de entender. ¿Qué sucedió? Que durante todas las encarnaciones que tuvimos, después de la vida que tuvimos con Jesús, no fuimos tan atacados por la negatividad. ¿Por qué? Porque la negatividad no nos identificaba. La gran junta kármica, siguiendo la divina voluntad de nuestro amado Padre Celestial, nos protegió de que el maligno no supiera quiénes somos los discípulos de Jesús. Y por eso es que ninguno de los discípulos de Jesús se retiró antes de esta actual encarnación, que para nosotros es la última. ¿Qué sucedió? Que cuando nosotros fuimos detectados actualmente por los ángeles detectores para reunirnos en la casa de Dios, cuando a nosotros nos empezaron a detectar en la casa de Dios, que llegamos y construimos esa casa de Dios, construimos hipotéticamente, o sea, hicimos la reunión del discipulado de Jesús en donde estábamos. Donde estábamos pagábamos renta, yo la pagaba mensualmente. Durante todos esos años yo pagué la renta. ¿Por qué? Porque yo soy José de Arimatea. Y yo tengo que reunir al discipulado de Jesús. Bueno, yo no los reúno. Los ángeles detectores los detectan a todos ustedes y los traen a la casa de Dios. Y yo soy quien llevo el liderazgo, por decirlo así, y yo tengo que pagar la renta durante todos esos años. O sea, nosotros empezamos a reunirnos en el año 2005. Y yo la primer casa que renté fue en el 2005. Y la casa de Dios la tenemos hasta el 2011. Durante esos 6 años yo pagué la renta de esa casa de Dios todo el tiempo. Muy bien, esto es informativo para que todos ustedes lo sepan. Bien, el discipulado de Jesús, que es tan grande para nuestro amado Padre Celestial, que es tan grande para Jesús, porque nos conoció, sobre todo a esos 12 apóstoles. Imagínense el dolor de Jesús cuando se dio cuenta que Pedro, que Santiago el mayor, que Juan el amado, que Andrés, que Bartolomé, que Santiago el menor, que Judas Tadeo, que Mateo, Felipe, Simón y Tomás, salvo Felipe, los otros 10 se retiraron. ¿Por qué digo los otros 10? Porque Judas Iscariote ya se había ido desde el principio, desde la época de Jesús. ¿Cierto? Y Judas Tadeo ascendió. ¿Por qué Judas Tadeo ascendió?
porque Judas Tadeo, que era primo de Jesús, Judas Tadeo se entregó a Jesús grandemente y fue martirizado antes de que se hiciera la promesa. Entonces, Judas Tadeo no está entre el discipulado de Jesús actual, ni Judas Iscariote. O sea, hay 10 que fueron restaurados. ¿Qué significa la restauración? Esto es muy importante que lo podamos entender. De los discípulos de Jesús que quedaron cuando se fueron esos 10 apóstoles originales, Jesús tiene que seguir con sus discípulos. Jesús tiene que seguir con sus apóstoles. Y entonces, de los discípulos de Jesús, se tomaron estos para restaurar a los que fueron originalmente. Entonces voy a hablar de 2, de Pedro y de Tomás. ¿Por qué de ellos? Porque hay cosas muy importantes que nosotros debemos de entender. Pedro, que fue el líder, Pedro fue el vocero de todos los discípulos. Jesús le dijo a Pedro: sobre ti edificaré mi iglesia. Pero Pedro era uno de los apóstoles principales, por decirlo así, de Jesús. No era el mejor. ¿En qué sentido? En que Pedro tenía errores, en que Pedro era celoso, en que Pedro tenía defectos. Y Jesús lo sabía, obviamente. Jesús conocía a la perfección a los 518 discípulos de él, y conocía a la perfección a todas las mujeres que trabajaban sin recibir salario, y a los niños que los acompañaban. Los conoció perfectamente bien, y sabía de ellos, y sabía sus cualidades, sus virtudes, sus dones, sus aptitudes y sus errores y sus equivocaciones. Por eso quiero nombrar a Pedro y quiero nombrar a Tomás. ¿En qué sentido? En que Pedro, en una de sus vidas de encarnación muy posteriores, encarnó como Enrique VIII. Y Enrique VIII hizo un cisma gigantesco en la religión imperante, que era la católica, que es la católica. Enrique VIII quería divorciarse de su esposa, y por eso le pidió al Papa, le pidió que le permitiera divorciarse de su reina para casarse con otra mujer, y que esa otra mujer fuera la nueva reina. Y el Papa no lo aceptó. Entonces dijo: pues si no lo aceptas, entonces yo hago mi propia iglesia. Hizo su propia religión. Y hubo muchos súbditos de Enrique VIII que no aceptaron. ¿Y qué creen? Que los mató a todos. ¡A todos! Guillotina. Bueno, no los guillotinó porque... pero bueno, de la manera que sea, decapitó
a todos sus seguidores que no estuvieron de acuerdo con él. Entonces esto lo quiero decir porque el original Pedro ya no está. Ya no está dentro del discipulado porque fue una de las personas que dieron la espalda. Esa persona se llevó toda la negatividad de Pedro. ¿Por qué? Porque esa persona fue Pedro originalmente. ¿Y qué sucedió? Que esa persona es quien hizo sus negatividades. Esa persona es quien mató a todos los que no estuvieron de acuerdo con él. Esa persona. Y esa persona se retira y se lleva sus negatividades porque eran negatividades de ella. Entonces, entre el discipulado de Jesús restante, se restauró a Pedro. Y entonces, quien restaura a Pedro no se queda con las negatividades de Pedro. Por ejemplo, otra es que Pedro negó a Jesús 3 veces después de la cena última. Pero fue ese Pedro que se fue quien negó a Jesús. No el Pedro actual. El Pedro actual no negó a Jesús. El Pedro actual no es Enrique VIII. El Pedro actual no mató a todos esos seres que estuvieron en desacuerdo con el Pedro actual, que fue Enrique VIII. Entonces el Pedro actual no es la encarnación de Enrique VIII. El Pedro actual no negó a Jesús. Nunca. Entonces, esto es muy importante que lo entendamos. El Pedro actual se queda con todo lo positivo que fue Pedro. O sea, él es Pedro, pero sin las negatividades de Pedro. ¿Por qué? Porque el Pedro actual no las hizo. ¿Eso se entiende? Espero que sí. Y si no, pues para eso son los comentarios. Pregúntenme, díganme qué piensan de esto, porque eso es muy importante que lo sepamos, pero es más importante que lo entendamos. Bien, ahora voy con Tomás. ¿Por qué puse a esos dos? Porque son los que más tenemos conocimiento de esto bíblicamente hablando. Bien, Tomás es conocido como el incrédulo. Pero ese Tomás es tan incrédulo que actualmente no creyó tampoco. Tomás, fíjense, tiene cosas maravillosas que esas sí son del Tomás actual. Luego las vamos a comentar. Pero Tomás no creía en gran cosa. Ni siquiera creyó que Jesús resucitó entre los muertos. Dijo, no es cierto. Hasta que yo lo vea y que yo le meta la mano en el costado donde le lanzaron la lanza, y hasta que yo le meta en el sitio de los clavos, en las manos y en los pies, si yo puedo meter mi dedo en donde estuvieron los clavos de Jesús crucificado, yo creeré. Y si no, nada. Y cuando llega Jesús y se presenta ante todos ya en su resurrección, y está esos 40 días, Tomás todavía no llegaba. Cuando Tomás llega, ya está Jesús con sus discípulos en esos 40 días, que fue el primer día de los 40 días. Y entonces Jesús, que todo lo sabe,
cuando entra Tomás, le dice: Tomás, aquí estoy, ven y mete tus dedos en donde me dieron la lanza y mete tus dedos en donde me clavaron las manos en la cruz. Y fue Tomás y vio sus heridas y metió el dedo. Le dijo: mete el dedo. Y metió el dedo. Y entonces Tomás se queda asombrado, emocionado, y se hinca ante Jesús y le dice: Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío. Y Tomás creyó. Se le quitó lo incrédulo. Entonces, ese Tomás también fue incrédulo y nunca creyó que él era un ángel. Y se fue. Y nunca creyó en la casa de Dios. Y nunca creyó en nada de la casa de Dios. No creyó en la Sagrada Enseñanza, no creyó en nada. Y se fue. Pero se fue después de un largo tiempo. Y fue restaurado. Quien restaura a Tomás no es Tomás el incrédulo. Es un nuevo Tomás. ¿Por qué? Porque el Tomás que se retira se llevó sus negatividades. No le deja las negatividades al nuevo Tomás. Pedro no le deja sus negatividades al nuevo Pedro. El nuevo Pedro es un ser de luz que no tiene ninguna negatividad de las que tuvo el Pedro original. Se restaura sin negatividades. Se queda con todo lo positivo de Pedro y Tomás se queda con todo lo positivo de Tomás. Dice la Biblia: todo aquel que se retire, se le quitará todo lo que se le dio y se le quitará además todo lo que se le había dado antes de llegar al discipulado. ¿Qué quiere decir? Que todo lo positivo se le quita tanto a Pedro como a Tomás, y todo lo positivo se le quitó y se le da al nuevo Pedro y al nuevo Tomás en sus restauraciones respectivas. Y lo mismo sucedió con todos los apóstoles, y lo mismo sucedió con todos los discípulos de los apóstoles, que también algunos se fueron, y todo sucedió igual a los discípulos de los apóstoles, que también dieron la espalda a Jesús, a la Sagrada Enseñanza y a Dios. Se les quitó todo. Y todo se le da, todo lo positivo se le entrega al nuevo apóstol o nuevo discípulo. Pero todo lo positivo que él hizo o ella hicieron en la vida de Jesús, todo lo positivo de ellos se les queda. O sea que los restaurados tienen toda su positividad original, más toda la positividad del que restauraron. ¿Eso se entiende? Espero que sí. O sea, que quien restaura tiene todo lo positivo de él, más todo lo positivo del que restauró, del que ocupa actualmente. Por ejemplo, vamos a decir, una de las tropelías que hizo Enrique VIII es matar a Tomás Moro. Decapitó a Tomás Moro. ¿Y saben ustedes quién era Tomás Moro? Originalmente, en esa encarnación, el Moria. O sea que el Pedro original decapitó
a El Moria en esa vida, que fue Tomás Moro. Fíjense nada más el karma gigantesco que tenía Pedro. Por eso se fue. O sea, Pedro fue decapitado prácticamente de la iglesia. En cambio, el Pedro que fue restaurado se queda como pilar de la iglesia de Jesús actualmente. O sea, de la enseñanza sagrada, no de la iglesia, porque no somos iglesia todavía. Cuando regresemos de esos 7 años que estaremos fuera para que el planeta azul sea compactado, sea restaurado y sea embellecido después de esa purificación total que se va a dar del planeta azul, entonces la sagrada enseñanza será la nueva iglesia, la iglesia original de Jesús. Entonces todo esto, amados hermanos, es lo que debemos de entender para que nosotros sepamos y obedezcamos a Dios, a Jesús, a Madre María, que es nuestra Madre bendita, y a la casa de Dios, que es la casa de Dios. Es la morada que Jesús construyó para su discipulado, pero es casa de Dios. ¿Por qué es casa de Dios? Porque todo es de Dios. Todo es creación divina, es decir, todo es creado por Dios, para nosotros, para sus elegidos, para esa simiente divina que Dios creó para que fuéramos sus principales en la creación universal. Imagínense ustedes que nosotros somos lo que más ama nuestro amado Padre. Nosotros somos lo que más ama Jesús. Y nosotros somos lo que más ama nuestra bendita, dulce y maravillosa Madre María. ¿Por qué? Porque es nuestra Madre. Porque Jesús nos heredó justo antes de expirar en la cruz. Él nos dijo a los discípulos que estaban en ese momento con él, que es Juan el Amado, que es María Magdalena y Madre María, estaban a los pies, y otras mujeres. Le dijo a Juan el Amado, he ahí a tu madre, madre, he ahí a tus hijos. Y es el momento en que nosotros recibimos la herencia divina de Jesús premortem, porque lo dijo justo antes de morir, porque después de que nos dice que he ahí a tu madre, madre, he ahí a tus hijos, dice Elí, Elí, lama sabactani. Y eso lo veremos en nuestra plática que tendremos como tema nuestro amado Maestro Cósmico Jesús. En esa plática hablaremos de Jesús y de su última frase antes de morir y de lo que nos deja como hijos de su madre carnal, de su madre física, biológica. Eso lo hablaremos en ese tema de nuestro amado Maestro Cósmico Jesús. Amadísimos míos, los amo profundamente y ya se cumple nuestra hora y ya hablamos un poquito de ustedes, el discipulado de Jesús. Démosle gracias a Dios por todo lo que nos brinda, por todo ese amor que nos tiene.
Démosle gracias a Dios, a Jesús y a Madre María, en nombre de Dios Padre, Dios Madre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Gracias.